Hola, bienvenidos a todos nuevamente. Esta es la guía complementaria de corte helicoidal. Mi nombre es Juan Carlos Ucese, trabajo hace 15 años en la firma Profil, que es representante oficial de todo en Argentina, Uruguay, Paraguay. En este caso vamos a incluir más información que tendrá cosas específicas de golf. Así que no te recomiendo mirar este video si no viste los otros 4 videos que están tanto en Instagram como en nuestro canal de YouTube. Así que si estás aquí por primera vez, sería mejor que veas los otros videos primero, ya que tienen conceptos fundamentales que te van a ayudar a entender mucho mejor este video. Para hacer un pequeño resumen de lo que vimos en los anteriores videos, estuvimos hablando de lo que es conocer nuestra altura de corte efectiva, realizar los mantenimientos correctos de las unidades de corte, mantener los reels afilados, saber cuál es el correcto ajuste entre la cuchilla y el molinete, chequear la presión de los neumáticos, los mantenimientos preventivos en la unidad motriz, cuando hablamos de consistencia. Y aquí en esta guía complementaria nos vamos a centrar bien y hablar un poco más profundo en lo que es clip de corte y ángulo de ataque de cuchillas, y vamos a hablar sobre otros temas también nuevos que no estuvieron en las otras presentaciones. Como esta es la primera parte, vamos a hablar de lo que es el ángulo de ataque de cuchilla de corte en profundidad, vamos a hablar en lo que es el clip de corte en profundidad. Vamos a hablar de los distintos tipos de rodillos y para qué sirven, sobre todo en los greens y en otros lugares de la cancha de golf. Y vamos a hablar de apariencia de corte, que esto lo vamos a dejar para la parte 2 y va a ser exclusiva de apariencia de corte, ya que es un tema un poquito largo, donde en ese tema específico vamos a ver los problemas que pueden llegar a presentarse en los campos de golf cuando nosotros cortamos y cómo podemos solucionarlo. Bueno, entonces para hacer un pequeño repaso de lo que vimos en los anteriores videos, recordemos que cuanto mayor es la distancia de las cuchillas al centro del molinete, más será el ángulo de ataque que tenga la unidad de corte. Por lo tanto, eso se llama la agresividad. Ahora, además de los espaciadores que nosotros vemos en la imagen, aquí, los amarillos, que tenemos en el rolo trasero, con esto nosotros podemos ir añadiéndolos y ir aumentando la agresividad de la unidad de corte. Tenemos también el portacuchillas. Tenemos dos tipos de portacuchillas. Uno que es agresivo, ya de por sí, y el otro que es el estándar, que viene ya instalado en las unidades de corte. Entonces, ¿por qué será importante probar esta configuración quizás en mis greens? Bueno, me puede llegar a ayudar a que, debido al ataque de cuchilla un poco más agresivo, las unidades de corte van a cortar más bajo a una altura de corte más alta. Ejemplo, si nosotros tenemos dos unidades de corte o dos máquinas, una seteada con un ataque de cuchilla estándar a 3 milímetros y otro seteada con un ataque de cuchilla un poco más agresivo a 3 milímetros, obviamente que la de unidad de corte con ataque de cuchilla mucho más agresivo va a cortar bastante más bajo que la estándar. ¿Por qué? Por el ataque que tiene esa cuchilla y por cómo entra en la trama. Entonces, si yo seteo esa unidad quizás a 3.7 milímetros, podemos llegar a encontrar que vamos a tener primero una superficie de juego mucho más homogénea, porque va a cortar muchísima más cantidad de pasto a una altura de corte un poco más alta que la de estándar. ¿Sí? Entonces, claro, por supuesto está que estos cambios no se ven de un día para el otro, sino que requieren semanas para ver realmente si esos cambios funcionaron o no. Y recuerden siempre, lo que funciona en algunos lugares no funciona en otros lugares, por superficie, por tipo de máquina, por mantenimiento, por muchas cosas. Entonces hay que ir chequeando y probando y viendo a ver cómo son los resultados de esas pruebas. Entonces podríamos decir que cuanto más cerca está la cuchilla del centro del molinete, menos chances tiene de dañar la superficie en altura de cortes bajas. Esto es porque está más paralela a la superficie. En cambio, una actitud de unidad de corte mucho más agresiva, como ya dijimos antes, entra muchísimo más en la superficie y hace un corte muchísimo más limpio.
Ahora bien, nosotros podríamos llegar a tener una actitud agresiva y podríamos llegar a tener también querer suavizar esa actitud para poder cortar en variedades de climas cálidos. Entonces para esto podríamos usar la cuchilla extendida, que nos va a suavizar esa distancia al centro del molinete y nos va a permitir cortar de manera un poco más agresiva, que de otra forma no lo podríamos hacer. Para entrar ahora en tema de lo que es el clip de corte y darle un poquito más de profundidad a lo que vimos en los otros videos, recuerden que el clip de corte es la distancia viajada entre los puntos de corte. Los puntos de corte son la cantidad de veces que la cuchilla del molinete pasa por la cuchilla base y hace un corte. Entonces, sabiendo esto, nosotros podríamos hacer una cuenta que sería la velocidad que va nuestra máquina o nuestro operario, si es una manual, la velocidad del reel y qué cantidad de cuchillas tiene el molinete. Con eso nosotros podríamos hacer una ecuación y saber nuestro clip de corte. Ahora bien, antes se solía creer que el clip de corte debería ser igual a la altura de corte. Pero esto en un estudio reciente dejó de ser cierto, ya que en alturas más bajas nosotros necesitamos tener un clip de corte mucho más angosto que la altura de corte, como vemos aquí en el gráfico. Nosotros tenemos altura de corte y recomendación de clip de corte. Entonces para esto se creó los molinetes de 14 hojas, que son ideales para cortar alturas de 3,5 milímetros para abajo, ya que tiene un clip de corte mucho más angosto que el de 11 hojas. Obviamente nunca utilizaríamos un molinete de 14 hojas para cortar alturas de 10, 12 o 14 milímetros, porque la frecuencia de corte, el clip de corte, no sería el correcto. Para eso se utilizan molinetes con menos hojas, por ejemplo de 11 o de 8. Algo interesante para saber y que se ha probado es que un molinete con más cantidad de hojas, entonces por ende con menos frecuencia de corte, no va a aumentar la velocidad de los grines. Sí va a tener una mucha mejor calidad de corte, pero no va a aumentar la velocidad de los grines. Lo que sí se ha probado y se ha encontrado diferentes resultados es si recolecta mayor cantidad de césped un molinete de 14 hojas que de 11. Y los resultados fueron mixtos, ya que en algunos lugares no notó gran diferencia, pero en otros lugares sí ha aumentado casi hasta un 70% de recolección de césped mayor que el de 11 hojas. Entonces, esto es lo que nos hace pensar es lo que dijimos antes, lo que funciona en algunos lados no funciona en otros. Entonces es cuestión de probar y ver a ver cuáles son los resultados y si es necesario tener un molinete de 14 hojas, pues nosotros cortamos siempre más bajo y bueno, quizás sea la mejor opción. Ahora, si cortamos en invierno arriba de 3,5 o 4, bueno, quizás la mejor opción es seguir usando el de 11 hojas. Bueno, acá tenemos los distintos tipos de rolos que nosotros podríamos usar en nuestras máquinas. Tenemos distintos tipos de rolos lisos y distintos tipos de rolos acanalados. Cada uno cumple una función y depende de lo que usemos va a ser nuestro resultado. Si nosotros tenemos suelos más blandos y más propensos a que se marquen, quizás la mejor opción es utilizar un rolo liso, que un rolo liso nos va a ayudar muchísimo más a que no se marquen esas vueltas que nosotros podríamos llegar a dar. En cambio, si nosotros tenemos terrenos un poco más firmes, quizás los acanalados sean la mejor opción. Siempre recuerden que el cambio de rolos, si nosotros estamos trabajando con un tipo de rolos y lo cambiamos a otro tipo, vamos a tener que también regular bien nuestra altura de corte, porque por ejemplo los rolos lisos, al entrar menos en el terreno, tienen una altura de corte efectiva mucho más alta. En cambio, los rolos acanalados penetran mucho más en el terreno, lo cual la altura de corte efectiva va a ser más baja de esa unidad de corte. Luego también tenemos rolos que se fabricaban exclusivos para variedades de césped, por ejemplo Paspalum. Hoy en día Toro tiene un rolo que es exclusivo para esta variedad que es acanalado. Y después también tenemos rolos que ayudan a esas superficies donde necesitamos
estamos cortando con triples y necesitamos doblar, lo cual es un rolo liso que está partido al medio y que esas mitades giran de forma independiente. ¿Sí? Luego también tenemos rolos que son acanalados y tienen una especie de hombreras o son más anchos en las puntas. Esto lo que hace es ayudar muchísimo más a lo que es la sobremarcación de los rolos delanteros con los rolos traseros. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, además de los rolos, es el tema de material. Hay materiales, hay rolos de aceros, hay rolos de aluminios y hay rolos de plástico. Todo eso va a tener una incidencia en la altura de corte. Entonces, prestar bien atención. Siempre es bueno utilizar los mismos rolos en todas las máquinas. No sería recomendable utilizar un rolo liso en una línea manual y un rolo acanalado en otra, ya que eso estaríamos cortando con distintas regulaciones o distintos accesorios dentro de una máquina y nos puede llegar a variar a la hora de setear esa unidad de corte de forma correcta. Bueno, con esto terminamos la parte 1 de la guía complementaria de corte helicoidal. Y ya para la segunda parte nos vamos a entrar de lleno en lo que es apariencia post-corte, y que es un poquito más largo y bueno, creo que un poquito más interesante también. Nos vemos.